Bien, el día de hoy les voy a explicar cómo se resuelve este problema. Ya lo tengo anotado aquí para no tardarnos mucho tiempo. Pero quiero explicar un par de cosas referentes a esto, ¿no? Primero sepan que vamos a estar hablando de una carga que no está pasando por el centro de la columna, ¿sí? Lo que nosotros vamos a llamar a eso una carga excéntrica. Entonces, antes de continuar, les voy a platicar qué pasa con las cargas excéntricas, ¿no? Bien. Entonces, la carga excéntrica en una columna provoca un montón de efectos, ¿sí? El primero es que si yo tengo una columna y la carga pasa por el centro, habíamos definido la clase pasada, o en algún momento de alguna de las clases anteriores, que si esta carga pasa justo por el centro, ¿sí? Lo voy a poner justo por el centro, acá. Justo en el centro de ¿sí? Esta solo produce deflexión si se logra producir un momento flector, ¿sí? Y que estaban uno ligado con el otro. Entonces, el momento flector es el que produce la deflexión o pandeo. Pandeo. Y llegamos a una conclusión. Si no hay pandeo, no hay momento y al mismo tiempo, si no hay momento, tampoco hay pandeo. Entonces, uno está condicionado al otro y está definido por la carga crítica y es el valor en el que aparece, ¿no? El pandeo. Por eso nosotros calculamos la carga crítica para alejarnos de ese valor, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la práctica, ese valor, le voy a poner aquí valor de carga para que se vea más claro. Entonces, estas eran las dos condiciones que teníamos que entender, que sin el pandeo, esta carga no puede producir momento. ¿Sí? Esta carga solo produce momento si existe esta deflexión. En el momento que haya esta deflexión, entonces ahora sí puede haber momento flector. ¿Sí? Aquí se me deja borrar esto. Esta deflexión la llamamos Y, porque nosotros acomodamos nuestros ejes como X, Y. Bien, básicamente era eso, ¿no? Esa era la conclusión a la que llegábamos y el único motivo por el que calculábamos la carga crítica es que no queremos llegar a ella, ¿sí? Sin embargo, en la práctica, lo que normalmente sabemos es que una columna, voy a tratar de dibujar una columna desde arriba, una columna, vamos a ponerla cuadrada, ¿no? ¿Sí? Como una barra cuadrada, ¿no? Que es muy larga hacia abajo. Aquí imaginen que es muy larga. Entonces que su relación de sueltez es también muy grande. ¿Ok? Entonces, justo en el centro de esta cara, yo quiero aplicar una carga. Pero por algunos motivos, como imposibilidades técnicas o simplemente que hay ciertas tolerancias, la carga es prácticamente imposible que yo logre que quede justo en el centro, ¿no?
Entonces, a veces queda un poquito desplazada esta carga. Vamos a suponer que yo sé que tiene una excentricidad, se llama, o una tolerancia, excentricidad E, igual a 10 milímetros, ¿no? Considerando una cara aproximadamente de... este es un cuadrado, se supone. Un cuadrado. Para que, bueno, casi un cuadrado, permítanme. Ahí está, este es un cuadrado, ¿ok? Que tenga, vamos a suponer, 20... 45 milímetros por lado, ¿sí? Entonces la excentricidad, si yo no sé exactamente qué es, quizás es una tolerancia o un error que ocurrió a la hora de tolerancia, de ubicar la carga puntual que estoy suponiendo que pasa por el centro, pero quizás tiene una tolerancia de 10 milímetros. Si sucede eso, la tolerancia de 10 milímetros, eso quiere decir que puede caer en cualquier punto sobre este círculo que estoy dibujando ahí. Bueno, se supone que es un círculo perfecto, pero imaginen que es un círculo perfecto, ¿no? Y que este círculo tiene un radio igual a 10 milímetros, ¿sí? Entonces la carga que estoy tratando de poner justo en el centro no cae en el centro, ¿sí? Y esta, por el simple hecho de no caer en el centro, ya está generando un momento, ¿no? Perdón, esta es una excentricidad. Entonces, ya hay una parte que está generando un momento. Entonces hay una parte de un momento, vamos a poner momento 1, que es igual a la carga por la excentricidad, simplemente por no estar aplicada justo en el centro, ¿no? Pero también hay que tener una cosa en cuenta. Si yo trazo una línea diagonal, vamos a suponer que trazo una línea diagonal y trato de calcular el momento de inercia de esta figura a lo largo de esta línea, este momento de inercia es más grande que si yo calculo el momento de inercia a lo largo de esta línea o esta otra, ¿sí? Que son las únicas dos posibilidades. En este caso, como es un cuadrado, el momento de inercia más grande sería en la diagonal que el momento de inercia, lo voy a poner aquí día de diagonal, que el momento de inercia RS, que es en línea recta, ¿no? Partiendo en línea recta. Entonces, cuando yo no sé dónde está la carga exactamente aplicada, me conviene a mí tratar de calcular el peor escenario posible para así evitarme que, si sucede, pase algo, ¿no? Entonces lo que se recomienda bastante, más bien no es una recomendación, es una obligación. Entonces se indica usar el escenario menos favorable, ¿sí? Es decir, utilizar el momento de inercia menor, ¿sí? Si podemos calcular diferentes momentos de inercia para una sección, la que sea, se prefiere utilizar el menos favorable, o el más dañino para nosotros, digamos, de forma que el momento generado por esta carga la vamos a calcular como si cayera en el peor escenario. Entonces, como el momento de inercia para que esta columna falle por pandeo más bajo es el de las líneas rectas, ¿no? Hacia acá o hacia acá. En este caso es el mismo porque es un cuadrado. Entonces se utilizará ese momento de inercia, ¿sí? Para calcular qué cosa. Bueno, pues acuérdense que nosotros calculamos una cosa que se llama carga crítica. Esa carga crítica se calcula para el caso en el que sí coincide la carga con el centro, con el eje, ¿sí? Entonces,
Este cálculo de carga crítica, acuérdense que es teórico, y muchas veces lo tomamos como cierto y sobre ese calculamos todo lo demás. En este caso se sigue calculando, ¿no? Con una palomita se sigue calculando, ¿sí? Pero es parte de lo que sería la deflexión. Es como si yo quisiera calcular primero, bueno, ¿qué pasa si tengo la carga aquí? ¿No? Es una carga paralela a la carga P, pero primero calcular lo que sucede si está centrada. Y después añado la excentricidad, ¿sí? Entonces, esto es para nosotros poder calcular el efecto de la carga excéntrica, pero primero calcular si estuviera centrada, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya después que hacemos eso, entonces nosotros buscamos o agregamos el efecto de la excentricidad, ¿sí? Entonces, no les quiero hacer el cuento muy largo, pero la excentricidad aparecería dentro de una ecuación para la deflexión generalizada que se resuelve con métodos matemáticos porque es una ecuación diferencial ordinaria con dos partes de su solución donde aparece seno y coseno. Entonces, para poder englobar todo, ¿sí? Al final se hacen unas identidades trigonométricas, de forma que nosotros vamos a obtener una fórmula para la Y máxima, ¿sí? Que no incluye la carga crítica. Pero como hay términos de la carga crítica dentro de esa fórmula, se puede sustituir en términos de la carga crítica. Entonces, de forma sencilla, la deflexión máxima, después de un proceso de sustituciones de identidades trigonométricas en una solución para una ecuación diferencial ordinaria, queda de la siguiente forma. La deflexión máxima, nosotros tenemos que determinar dónde sucede. Si es una viga simplemente, una columna simplemente apoyada, ocurre justo a la mitad de la columna. Si es una columna que tiene un empotramiento de un lado, pues ocurre más cerca del lado que no tiene el empotramiento. Si es y si tiene carga, un apoyo simple en el otro extremo. Si es una columna que está solamente empotrada de un lado y libre del otro, la deflexión máxima ocurre en la base. Entonces, no nos importa mucho determinar a ciencia cierta la deflexión en todos los puntos de la columna, sino la máxima. Acuérdense, en este caso lo que queremos evitar es el fallo catastrófico. Entonces, esta E es la excentricidad que se multiplica por un factor que incluye la secante, ¿sí?, de un ángulo que se calcula de la siguiente forma. Bueno, hay dos formas de calcularlo, esta es la primera. Sacarle la raíz a P, que es la carga aplicada, entre E y I, ¿sí? Y luego esto multiplicarlo por L entre 2. Acuérdense que esta L es la longitud real, esta se puede cambiar por la longitud efectiva, ¿sí?, para que sea más generalizado. Aquí se cierra el paréntesis y se le suma un 1. Esta es la deflexión total, ¿sí?, donde esta es la excentricidad. Es una excentricidad o distancia entre la carga y el centro, ¿no? Por eso es una E. La secante pues es una función trigonométrica. Por eso la secante es el inverso del seno. Y del coseno, perdón. Es el inverso del coseno. Entonces en su calculadora ponen estos datos, le sacan el coseno y luego hacen el inverso para poder calcular el resultado correcto. Más un 1 y todo eso multiplicado por la excentricidad. Bueno, esa es una clave, ¿no? ¿Cómo calcular la secante de algo si mi calculadora solo tengo seno, coseno y tangente? Pues calculo primero el coseno, luego al resultado le saco el inverso, y luego le sumo un 1, y luego multiplico por la excentricidad, y eso me da un glorioso resultado
en función de la y. O sea, aquí esta y o momento de inercia es el menor, el más desfavorable. ¿Sí? Pero eso es cuando nosotros no conocemos dónde ocurre la aplicación de la carga. Si nosotros sabemos dónde ocurre la aplicación de la carga, entonces, o sea, nosotros podemos ver exactamente dónde está aplicada y saber que está lejos del centro por una distancia específica, entonces ya nos vamos al valor para esa longitud, ¿sí? para esa dirección, perdón. ¿Sí? Entonces es la y máxima en función de la carga, simplemente, y de la longitud, que podemos ahí sustituir la longitud efectiva. Existe otra fórmula que también es muy utilizada, donde decimos, bueno, si yo calculo PCR a sobre una carga que si estuviera centrada, ¿qué pasa? Bueno, pues podemos modificar esto un poquito, ¿sí? Déjenme ponerla como estaba porque se me fue esto. Entonces, y máxima es igual a esa misma excentricidad por esa misma secante, pero si nosotros hacemos las sustituciones correspondientes, vemos que aquí aparecen algunos términos que aparecen en la fórmula de PCR, ¿verdad? De la carga crítica. Entonces, sustituimos dentro de ahí y hacemos los despejes correspondientes y demás. Y entonces me va a quedar carga crítica entre la propia carga. ¿Sí? Por la longitud, pero ya no por la longitud. Simplemente es así. Más bien aquí me faltó pi entre 2. Todo esto forma parte del ángulo en el que vamos a trabajar. ¿Sí? La secante. Ahí está. ¿Sí? Y el menos 1 ahora. ¿Okay? Cambia el signo de esto. Déjenme checar. No, más bien lo tengo mal al revés. Aquí le puse más 1, pero no, este es menos 1. Ok, ahí está. Entonces, la y máxima se calcula de dos formas. Una donde depende de PCR, ese se puede calcular por separado. Y ya va implícito el momento de inercia, ¿no? Porque PCR pues incluye el momento de inercia, que sería lo más importante para definir por dónde va a fallar nuestra columna antes, ¿no? La idea es que no falle. Bien, entonces, esa deflexión máxima la podemos ubicar en diferentes lugares y dependerá de los apoyos que tenga la columna. ¿Sí? En este punto llevamos 19 minutos, perfecto. En 5 minutos o 10 les explico el problema. Nada más les digo, acuérdense que para calcular el esfuerzo, que ahora sí ya vamos a poder calcular el esfuerzo de algo que está sometido a flexión depende de dos cosas. ¿Sí? Primero, de la carga aplicada sobre el área, ¿sí? En este caso sería la carga real, ¿no? La carga aplicada entre el área transversal. Ese es el esfuerzo axial, ¿sí? La propia carga produce un esfuerzo. Y ahora, en este caso, si aparte de esa carga hay un momento, entonces también va a haber un esfuerzo sobre esta columna
provocado por el momento generado, ¿no? Entonces sería m por c entre i. Ahora, aquí lo pongo una c porque es la distancia entre el eje neutro y el extremo, ¿sí? Le voy a poner el borde de la columna, ¿sí? Esa distancia pues varía. Si estamos hablando de un cuadrado, pues es esta distancia de aquí hacia acá, ¿sí? O hacia el otro lado, perpendicular. Si es un círculo, si es decir, en lugar de una varilla cuadrada es una varilla circular, el esfuerzo es igual a perdón, esa C es igual al radio del círculo. Si por el contrario es un perfil diferente, ¿no? Un perfil raro, con una forma rara, pues ese hay que calcularlo. ¿Sí? Pero bueno, hay algunas tablas que ya nos vienen con ese valor de C para diferentes, perfiles. Entonces, esa C la podríamos consultar en tablas, igual que el momento de inercia. Y existe, bueno, en general se puede consultar, ¿sí? Esa es lo primordial. Entonces, un comentario que les quiero hacer es que en algunas tablas hay un término S. Este término S es la división entre I entre C, ¿sí? Esto es importante porque yo podría sustituir esto y el esfuerzo calcularlo como P entre A, bueno, más el momento entre S. Ahora, si yo quiero el esfuerzo máximo, voy a hablar así, máximo, el esfuerzo máximo, entonces tengo que conseguir o utilizar el momento máximo, ¿sí? Entonces el momento máximo y el esfuerzo máximo están en la misma expresión. Hasta aquí vamos a dejar esta parte, nada más para que quede claro, y voy a empezar entonces con el problema. Bien. Bien, entonces el problema dice así. La línea de acción de una carga axial de 300 kN es paralela al eje geométrico de la columna B e intersecta el eje X en X igual a 15 milímetros. ¿Sí? Este problema está en el Brian-Johnston, aunque tiene otras unidades, el de la quinta edición. Si el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, determine la deflexión horizontal del punto medio C de la columna, el esfuerzo máximo correspondiente en la columna. Entonces hay tres observaciones que les quiero dar, ¿sí? Número 1, está simplemente apoyada. Si yo no veo ningún símbolo especial y veo que hay una carga y una carga opuesta, que es como una reacción, entonces yo asumo que está simplemente apoyada en ambos extremos, ¿sí? Por lo tanto, si está simplemente apoyada en los extremos, LE es igual a L, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así a simple vista no pareciera, pero suponemos que sí. Bien. Obviamente, en la observación número 2, la carga no pasa por el centro, pero sé por dónde pasa, porque dice que está sobre el eje X, ¿sí? En caso de que yo no supiera por dónde pasa la carga
tendría que evaluar cómo están los momentos de inercia para este perfil. El perfil por aquí aparece, W200 por 52, y escoger el más desfavorable. En este caso, de hecho, es el más desfavorable, ¿sí? Acuérdense, en cualquier otra dirección hacia acá, o hacia acá, así aunque no sea completamente vertical o completamente horizontal, el momento de inercia es mayor que a lo largo de este eje o este otro eje, ¿sí? Normalmente utilizamos los que nos dan las tablas, y uno es en una dirección y otro es en otra dirección. Entonces, otra cosa, como es un perfil y nos están dando el código, el área transversal, el momento de inercia y el radio de giro, ojo, aquí lo estoy poniendo como K, ¿sí? En las tablas, esta K viene como una R, pero no me gusta ponerlo como R porque luego lo confundimos con el radio de un círculo. Entonces, el radio de giro K en la tabla viene como una R, ¿sí? Y todas esas se obtienen de tablas. Si nosotros vamos a la tabla, el momento de inercia que vamos a utilizar es cuando el perfil está de esta forma. Ahora, el problema es que en la tabla viene el perfil así, ¿sí? Y a veces nos confundimos porque pensamos que el momento de inercia, bueno, viene así y viene el eje así, ¿no? Y nos confundimos porque pensamos que el momento de inercia Y es este que va hacia arriba, pero no. Vamos a buscarlo y vamos a escoger el que va. Sí es esa la Y, pero estamos girando hacia el otro lado, ¿no? Estamos tratando de producir un pandeo hacia el otro lado. Entonces, ojo con cuál escogen, ¿sí? Dependiendo hacia dónde va. Ustedes háganse la pregunta, bueno, si yo estoy cargando hacia acá, ¿no? Voy a producir un momento aquí así. Es más fácil que se flexione hacia este lado la columna o hacia este eje, que es el Z. Pues obviamente es más fácil que se flexione en este otro, ¿no? Porque hay menos material que se ponga al giro o a la flexión. Entonces, bueno, hay que revisar estos valores y les va a dar esto. Si se fijan, yo estoy tomando de una vez SY, lo que habíamos comentado. Acuérdense que SY es igual a el momento de inercia en Y entre C, que esa C es la distancia entre el valor, entre el eje neutro y el extremo en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces ya es como aglomerar esta cosa, que es esa distancia, y este otro que es el momento de inercia, ¿no? Bien, de las fórmulas que vamos a utilizar, se practica más fácil si yo no conozco algunos parámetros de la deflexión, de una vez calcular PCR, y es una buena forma de nosotros saber por dónde debe de andar la carga, ¿no? Entonces, yo calculo PCR y me da este valor, 936 kilonewtons, sustituyendo obviamente este valor de momento de inercia, 17.8 por 10 a la 6 milímetros cuarta, E igual a 200 por 10 a la 9. Pero como uno está en milímetros cuarta y el otro está en metros cuadrados, porque son pascales, lo que tenemos que hacer es convertir esto a metros cuadrados, y nada más hay que hacerlo por 10 a la menos 6 metros cuarta, ¿sí? Entonces todo lo convertimos a metros, también en milímetros cúbicos, y el área en metros, en milímetros al cuadrado, ¿no? En este caso, al principio no se utiliza, nomás la única que hay que convertir es el momento de inercia, ¿sí? La longitud efectiva entonces es 6 metros, ¿no? Porque quedamos que la longitud efectiva es igual a la longitud, ¿no? Bueno, eso aquí está, L igual a 6 metros, excentricidad igual a 15 milímetros, carga igual a 300 kilonewtons. Bien, entonces ahora, en el inciso A me pide la deflexión en el punto medio de la columna,
que también es la deflexión máxima. Entonces yo lo que hago es que sustituyo esto. Acuérdense que tenemos una forma de calcular la deflexión máxima en función de la carga, simplemente, y en este caso de PCR sobre la carga. Pi sobre 2, y al final se le resta menos 1, entonces tengo que hacer coseno de pi sobre 2 raíz de carga crítica 976 entre 300, ¿sí? Que también podríamos calcularlo aquí, ¿no? PCR entre carga igual a 976 entre 300, y el resultado me va a dar, un segundito, tengo un error en la fórmula, una disculpa, y también en la explicación, ahorita lo corrijo. El error es que es P entre PCR, ¿sí? Entonces es P entre PCR. Entonces son 300 entre 976. Entonces al hacer la operación te va a dar 0.3074. Entonces la PCR va abajo, la carga crítica va abajo, dividiendo dentro de la raíz. Y bueno, yo podría directamente sacarle raíz a esto, ¿no? Entonces, raíz de esto se multiplica por pi entre 2 y se le saca coseno a eso y después el inverso, ¿sí? Ya que tienes el inverso, el resultado pues ya te va a dar en un valor adimensional, le restas un 1 y lo multiplicas por la excentricidad, que son 15 milímetros. Entonces, como está en milímetros, el resultado está en milímetros, ¿no? Esta es la excentricidad máxima que sufre esa columna de 6 metros. Son 8 milímetros, 8.28 milímetros, que es bastante, ¿sí? A causa de esa excentricidad de 15 milímetros. Bien, luego, para calcular el esfuerzo máximo, que es lo que nos piden en el inciso B, tenemos que calcular primero el momento máximo, ¿no? Si se acuerdan, yo les había puesto esta formulita, ¿de acuerdo? El momento máximo es igual a carga por, fíjense, estoy considerando que mi columna ya se movió, ¿no? Esta es mi columna y ya se desvió esta columna. Entonces el momento máximo ocurre cuando ya se vio una deflexión. Y estoy tomando la deflexión máxima porque estoy considerando que ya se flexionó y entonces está sufriendo un esfuerzo, ¿sí? A causa de esa deflexión o pandeo. Más aparte la propia excentricidad, ¿sí? Entonces por eso el esfuerzo máximo no es nada más la pura excentricidad, sino que es combinado con la deflexión máxima, ¿sí? Entonces, la carga la sustituimos, es la misma, 300 kilonewtons. La YM pues, es 8.287 y la excentricidad son 15. Entonces el momento máximo son la suma de los dos por la carga. Y el resultado me da 6.986 kilonewton metro. ¿Por qué? Porque estos están en milímetros, entonces hay que convertirlo a metros y pues, se hace mucho menos, ¿no? Pero vean qué momento tan pequeño, ¿no? Pero como se agrega a la propia carga, que es de 300 kilonewtons, vamos a ver cómo afecta el resultado, ¿no? Ustedes podrían hacer el ejercicio, utilizar los 300 kilonewtons y dividir entre el área transversal y darse cuenta que el momento, el esfuerzo máximo, el esfuerzo calculado de esa parte, es decir, ese término del esfuerzo, es muy pequeño comparado cuando ya se la suma, ¿no? Y la suma te va a dar arriba de 80 megapascales. Si sustituimos todo, ¿de acuerdo?
Entonces déjenme ver si tengo por acá un errorcillo. Sí, aquí lo tengo invertido. Es la carga crítica va dividiendo. ¿Okay? Ahí está. Nada más es ese errorcillo. Bueno, había otra forma de hacerlo, sería sustituir los otros valores, ¿no? Y comprobar que la y máxima te tiene que dar este valor de por acá. ¿De acuerdo? Bueno. Pues nada, muchachos, ese es el ejercicio del día de hoy. Es una clase completa, digamos. Esta clase completa dura 35 minutos. Entonces, espero que no les cause ninguna dificultad y espero que no haya muchas dudas, ¿no? Cualquier cosa les voy a pedir que estemos al pendiente en las clases, la próxima clase que tengamos. Bueno, pues por hoy me despido y espero que estén, ¿cómo se llama? Completo lo que les decía, ¿no? Aquí, otra vez, ¿no? El esfuerzo máximo, nada más para que quede claro, se puede calcular de esa forma, como se calculó ahí, o se puede calcular de esta otra forma que aparece acá en pantalla, pero déjenme corregir también esta fórmula, porque PCR va dividiendo, siempre va dividiendo PCR. No sé por qué lo puse arriba como denominador, como numerador, perdón. Entonces, acuérdense lo que les decía, podemos buscar de la tabla directamente o si no sustituir por separado y ¿sí? También el esfuerzo máximo también se puede calcular con esta otra fórmula, ¿sí? Donde aquí está la excentricidad, la distancia entre el eje y el extremo, de aquí es el radio de giro. Entonces esta formulita se las voy a explicar en clase, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, nada más que aquí la parte del momento máximo la estamos como sustituyendo directamente sin calcularlo por separado. Bien, pues bueno, eso es todo. Aquí como que estamos sustituyendo esa C, esa I y el momento máximo que es la excentricidad por más la Y máxima, ¿no? O sea, sin necesidad de calcular la Y máxima, estamos calculando el esfuerzo máximo directamente con los datos originales, digamos, del problema. Bien. Pero bueno, aquí están los resultados. Espero que no haya tenido mucho problema lo de la fórmula. Y me despido, porque ya en las explicaciones finales, pues ya me extendí hasta los 40 minutos. Bueno, nos vemos la próxima, muchachos. Y en clase resolvemos cualquier duda. Bye.